Una de las, una de las facetas más interesantes de los fenómenos físicos es cuando uno puede plantear relaciones entre las variables que está estudiando. Esas relaciones implican que un modelo basado en leyes físicas generales se está cumpliendo. Entonces, ¿cómo uno encuentra cuál es el comportamiento subyacente a dos variables que están dentro de un experimento? Esto se resuelve haciendo lo que se llama ajuste o fiteo de curvas sobre una serie de datos experimentales. Supónganse que queremos medir la densidad de un material, que son estas esferitas plateadas que están ahí, ¿no? Un experimento propuesto sería, bueno, vamos a medir la masa de estas bolitas, porque son todas homogéneas del mismo material, y vamos a medir el volumen que ocupan. ¿Sí? Vamos a ponerlas dentro de un recipiente con agua hasta el tope, y el agua que se derrame afuera, que vamos a recolectar acá abajo, será el volumen de las esferitas M1, ¿no? Entonces, para determinar la densidad de este material, del cual están hechas todas estas esferitas, partimos de que la densidad se define como masa sobre volumen, y el experimento se plantea de esa forma. Medimos con una balanza las masitas y vamos a medir el volumen que ocupan esas bolitas midiendo el volumen de agua derramado. O sea que la medición de volumen va a ser una medición directa, y la medición de la masa también va a ser una medición directa. Entonces ahora, claro, la masa de las bolitas va a tener que ser, a tener que sustraerse a la masa del recipiente. M0 sería la masa del recipiente, o sea, yo voy a pesar ese recipiente que tiene una masa M0 con las bolitas incluidas ahí adentro. Y como el mismo recipiente se usa en todas las mediciones, o sea, cada vez que yo coloque más bolitas al recipiente, M0 no va a cambiar, va a ser el mismo recipiente que esté utilizando. Pero sí va a cambiar la cantidad de volumen de líquido desalojado, que es el volumen de las esferitas. Entonces uno replantea la hipótesis de esta manera. La densidad está dada por M más M0 sobre B. De esta forma, uno puede despejar esta ecuación y quedarse con que la masa, ¿sí?, M de las esferitas es el volumen B por delta, que es la densidad, menos M0. En este planteo, M es una magnitud de medición directa. El volumen es una medición directa, porque es el volumen de agua desalojada. M0 es un parámetro que puede ser bien conocido. Y delta es la densidad, que es el objeto de mi experiencia. Esa es mi incógnita, lo que yo quiero obtener. Yo estoy midiendo, entonces, para cada condición de esferitas, para cada número de bolitas que yo pongo en ese recipiente, voy a tener una masa distinta. O sea, voy a tener toda una serie de valores de M y toda una serie de valores de B. O sea, tenemos un conjunto de valores M1, M2, M3, M4 hasta Mn, ¿sí?, a los que se le corresponden volúmenes desalojados, B1, B2, B3 hasta Bn. ¿Sí? Tenemos dos sets de valores donde M1 se corresponde con B1, M2 con B2, M3 con B3. La relación debería ser lineal. Uno esperaría, ¿sí?, este delta que está acá, como esta es una relación lineal, uno esperaría que si yo grafico las masas en términos de los volúmenes desalojados, la pendiente de esa recta sería la densidad, ¿no? Y el ordenado de origen sería ese M0 que apareció como un error sistemático dentro del planteo del experimento. Esperaríamos este comportamiento de esas dos variables, la masa, el volumen en centímetros cúbicos, la masa en gramos, y esperaríamos que todos estén alineados, los valores. Los valores no suelen, ¿sí?, todos alineados sobre la recta del comportamiento lineal de la hipótesis de nuestro experimento. Lo que obtiene en realidad es esto. Los valores medidos, los puntos, valores representativos de cada masa en términos de sus volúmenes respectivos, no están perfectamente alineados. ¿Por qué? Porque son valores experimentales y están sujetos a su error, ¿no? De hecho, ni siquiera obtenemos un punto, obtenemos segmentos de recta, ¿no?, donde esas barras de error, se llaman, representan la incerteza de cada medición, de medición directa. Entonces, nuestro problema ahora
se basa en encontrar cuál es la recta que pasa con el mejor ajuste por esa serie de valores. ¿Por qué? Porque esa recta modelo, esa curva modelo que pasa con el mejor ajuste, ¿no? Con cierto criterio, por esos valores, es el que me va a dar los valores dependientes, que es la incógnita de mi experimento, porque la pendiente está relacionada con la densidad, y acá el punto donde la recta corta el eje es el M0, que quizás no sea de interés particular en mi experimento. Entonces, si damos por seguro que los valores están relacionados, obtener los parámetros que definen esa recta son los que resuelven el problema. Entonces, ¿cuál será el criterio? ¿Sí? Para decir que la recta y los parámetros de esa recta definen la recta de mejor ajuste. ¿Con qué criterio hablamos de un mejor ajuste? ¿No? Entonces, primero, este es un método analítico que se llama método de cuadrados mínimos. Lo voy a explicar ahora, más o menos el rudimento, cómo funciona. Pero la idea, las hipótesis principales para poder aplicar este método son los siguientes. El número de puntos experimentales tiene que ser más grande que el número de parámetros. El ruido de los valores X es mucho más chico que Y, o sea que casi todos los errores se ocurren, o sea, los errores que ocurren en las mediciones de la variable Y son mucho más grandes que los de X y Y. En términos prácticos uno puede considerar que son despreciables los errores en X y Y, o muy pequeños, en relación a los errores relativos de la variable Y. Y por supuesto el ruido es aleatorio en Y, y que la función de ajuste es una función adecuada al comportamiento de esas dos variables, ¿no? Entonces el método del ajuste lineal, si uno plantea, ¿no?, acá en este esquemita, los puntos estos son los puntos representativos de esas variables que vimos recién, y la recta, esta línea que está acá es la recta de mejor ajuste, decimos, ¿sí? Entonces la distancia que hay entre un punto experimental y la recta va a ser ¿qué? Va a ser la ecuación de la recta, m en este caso es la pendiente, ¿no? M por x más b especificado en xy, que está acá. Ese sería el punto acá sobre la recta. Y el punto experimental es y sub i, porque los sets x y y sub i son los valores experimentales. Entonces esta diferencia representa la distancia que hay entre este punto y la recta de predicción. Ahora, todos estos puntos tienen errores por exceso y por defecto respecto de la recta de predicción. O sea que estos distancias de sub i van a tener signos positivos o negativos. Con lo cual podría ocurrir cancelación si yo sumo todos estos, ¿no? Entonces lo que se hace es, se suma los cuadrados de estas cantidades. Fíjense que esto que está acá es esto que está acá. Se suman los cuadrados de estas cantidades, se hace la sumatoria, ¿sí?, donde hay tantos términos como puntos experimentales. Entonces la suma de los cuadrados, ¿sí?, da un número. Si yo encuentro los parámetros A y B que hacen que ese número sea lo más pequeño posible, estoy minimizando esa suma de errores al cuadrado. Por eso se llama método de cuadrados mínimos. Entonces, si yo aplico una fórmula estándar de análisis matemático para obtener los valores de los parámetros A y B que minimizan esa suma, despejo A y B, tengo un sistema de ecuaciones y despejo A y B, obtengo esto que está acá. Esta expresión que está acá arriba es la pendiente, y esto que está acá abajo es la ordenada al origen de la recta que con el criterio de cuadrados mínimos es la recta de mejor ajuste a la serie de datos experimentales. Como A y B son funciones de los X y los Y, que son mediciones directas, cada una de estas mediciones tiene su error propio. Ese error, esa incerteza en la determinación de los X y los Y, hace de que estas funciones sean plausibles de aplicar el método de cuadrados mínimos, de propagación de errores. De propagación de errores para encontrar el error de A y B. Porque claro, A y B son los valores más probables del mejor ajuste, pero están sujetos a un error experimental, como cantidades derivadas. Y esto que está acá sería eso, el error en la determinación de A y el error en la determinación de B. Hay un término que es el coeficiente de correlación, que se llama R, o lo suelen llamar R cuadrado. Indica el grado de dependencia entre las variables que uno está determinando y establece la medida de la relación que existe entre la variable de respuesta y la recta de regresión. Los valores que toma son entre 1 y menos 1. ¿Sí? Ese R pequeñito,
¿sí? El valor de correlación es un indicador estadístico que nos puede ser útil. Pero lo más útil, lo de mayor utilidad para nosotros en la utilidad práctica, es que ese valor R el R chiquitita que está acá es el R grande que aparece en Excel cuando uno obtiene la recta de mejor ajuste, el ajuste lineal, aparece un R cuadrado. El R cuadrado que aparece es este R cuadrado que está acá. Entonces, a fines prácticos, lo más interesante del método del coeficiente de correlación para nosotros es que el R cuadrado está relacionado con el error de la pendiente de esa regresión lineal de esta manera. ¿Sí? Entonces, reemplazando en esta fórmula, uno puede usar esta expresión para obtener el error de la pendiente y no la expresión que vimos recién.